Buenos días, hermano, en esta preciosa mañana, como siempre, aquí su servidor para llevarle el mensaje de la palabra de Dios. Bien, vamos a abrir la Sagrada Escritura, lo hacemos en el libro de Éxodo, capítulo 13 y el versículo, vamos a leer el versículo 10. Vamos a ver, amados hermanos, el primer pecado del pueblo de Israel, el primer pecado del pueblo de Israel. Como ustedes sabrán, pues, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por, nuestras, por, nuestras, por nuestras mentes, por nuestras conciencias, y somos impulsados a hacer lo bueno y a hacer lo malo. Pero más somos impulsados a hacer lo malo que lo bueno. Y cuando estamos en una situación adversa, en una situación llena de problemas, amados hermanos, le rogamos, le pedimos a Dios, le suplicamos, y viene Dios, nos absorbe de ese problema y nos lleva y nos hace que seamos victoriosos, que seamos fortalecidos, que seamos llenos de la gracia de Dios, amados hermanos. Pero aún estando llenos de la gracia de Dios, aún estando victoriosos, muchas veces nuestras mentes nos jala hacia el pasado, nuestras mentes nos trae a lo que hemos hecho lo malo, y eso es lo que vamos a ver en esta preciosa mañana, lo que le sucedió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando estaba esclavizado en Egipto, ellos gemían por una liberación, ellos gemían para ser liberados de la mano del opresor, de la mano del yugo de Faraón, amados hermanos. Y eso es lo que Dios hizo en ese pueblo. Dios lo liberó por mano de Moisés, amados hermanos, y ese pueblo estuvo 430 años en esclavitud. Y Dios escuchó su clamor, Dios escuchó su llanto, y Dios lo libertó con manos poderosas, amados hermanos. Y los llevó y los encaminó hacia el desierto, y los encaminó hacia la llanura con la dirección hacia la tierra prometida de Canaán. Y vemos por la palabra de Dios, amados hermanos, qué es lo que nos dice este precioso mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta preciosa mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios en Éxodo 14:10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Bien, hasta ahí vamos a leer la lectura y poco a poco vamos a avanzar. Bien, ¿qué vieron los hijos de Israel, amados hermanos? ¿Cuáles fueron la reacción de los hijos de Israel? La reacción de los hijos de Israel, amados hermanos, es a iniciar la caminata, al salir, amados hermanos, para ya estar al frente, para poder cruzar el río Jordán. Ellos tuvieron miedo, y ellos, ¿qué hicieron ellos ahí? Como dice la palabra de Dios, y ellos clamaron a Jehová. La reacción inicial del pueblo al ver a sus perseguidores fue volver al Señor en oración, volverse a oración en oración, lleno de ansiedad. Pero la oración pronto se trastornó en queja con Moisés. Así, amados hermanos, ellos cuando vieron todo el ejército de Faraón, amados hermanos, ellos, como dice ahí el versículo 11, versículo 10, perdón, dice, y clamaron a Jehová. Una vez que ellos clamaron a Jehová, esa oración, amados hermanos, nuevamente se vuelve en lamento, en lloro. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros? No nos has sacado de Egipto. No es esto que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Gloria sea el nombre del Señor. Si bien es cierto, amados hermanos, cuando uno es sacado de Egipto, que Egipto representa el mundo, Egipto representa las adversidades, Egipto representa las calamidades de este mundo. Cuando uno es sacado, amados hermanos, siempre va a quedar algo en nuestro corazón, siempre va a quedar en nuestra mente algo, va a quedar penetrado, que siempre va a tener va a poner la mirada hacia Egipto.
la mirada hacia Egipto. Así como cuando Dios liberó al pueblo de Sodoma y Gomorra y le dijo Dios, no miráis atrás, porque el día que alguien muera atrás será muerto, será quemado. Y eso pasó con la mujer de Lot. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta hacia atrás. Y cuando nosotros ponemos nuestra mirada hacia atrás, no podemos, amados hermanos, agradarle a Dios. ¿Por qué? Porque nos trae pensamientos, nos trae ideas a nuestra mente, que estamos con dos pensamientos, y esos pensamientos nos turban, esos pensamientos nos jala a la perdición y no nos deja avanzar, no nos deja crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es lo que el pueblo de Israel decía. ¿Por qué? Porque ya ellos ya veían que estaba al frente de la caballería de Faraón, ya ellos ya veían que estaban sus perseguidores ahí al frente, y ellos no querían morir, sino que ellos querían nuevamente volver a Egipto. Versículo 13 dice la palabra de Dios, no temáis, una exhortación que Dios le da por medio de Moisés al pueblo de Israel. La exhortación de Moisés fijaba la atención del Señor, cuyo poder ya habían visto en acción de manera tan drástica con el pueblo de Israel, amados hermanos, cuando fue un libertador y estaban a punto de contemplar esa experiencia de formar personal. Todo lo que tenían que hacer era estar firme y contemplar a su Dios obrando, luchando al lado de ellos. Efectivamente, Moisés informó a su pueblo de la muerte segura, expresión de sentimiento, de temor. No significaba que Israel tuviera menos hombres. Lo que pasa es que cuando Dios sacó al pueblo de Israel, amados hermanos, lo sacó con 600,000 hombres, y eso nosotros lo podemos ver en Éxodo 12:37, que dice así la palabra de Dios. Y partieron los hijos de Israel de Ramasé a Sucó, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente, ovejas y muchísimo ganado. Que vemos ahí, amados hermanos, que cuando Dios sacó el pueblo, que cuando Dios liberó al pueblo de Israel, no solamente salieron israelitas, ahí salieron de toda clase, amados hermanos, salieron egipcios, salieron cananeos, amados hermanos, de toda clase de gente salió ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa gente se relacionó con los israelitas y se metieron en su mente que quizás Dios no era capaz de poderlos liberar, quizás Dios no era poderoso para poderlo sacar. Pero ¿qué es lo que tenían que ver ahí ellos? Tenían que ver es la mano poderosa de Dios, el poder de Dios, tenían que mirarlo, tenían que contemplarlo, porque eso era lo que iba a quedar para la historia de hoy en día, amados hermanos. Porque si Dios inició una salida, esa salida tenía que tener un fin, esa salida tenía que tener un fin, y ese fin tenía que ellos verlo esperado, sino que ellos, ¿qué hicieron ahí? Ellos se quejaron delante de Dios. ¿Y cómo se quejaron? Primeramente se quejaron en el sentido que ahí dice la palabra de Dios, y clamaron a Jehová, clamaron, oraron, le pidieron a Dios. Pero una vez que nos fue concedido rápido ese milagro, ese favor para con uno, viene el pueblo y se queja a oído de Dios, amados hermanos. Y eso es lo que produce ardor, produce ira en la presencia del Señor. Y eso es lo que nos vemos, lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros volvemos al libro de Éxodo 14:1, dice, y Jehová dijo a Moisés, di al hijo de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahiroth, entre Migdol y el mar hacia Bet-sen, delante del campamento, junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra de desierto, encerrados están, y yo endureceré el corazón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Así es. Leamos el 12:37, a ver qué nos dice la palabra de Dios. 12:37 dice la palabra de Dios ahí, dice, partieron los hijos de Israel de Ramasé a Sucó como 600,000 hombres. Bien, cuando salió el pueblo de Israel, amados hermanos, era un pueblo que no tenía experiencia en armas, no tenía conocimiento en armas. Y por eso es que Dios lo coge y le hace dar una vuelta ahí mismo, como para marearlo al pueblo de Israel, como para engañarlo, en el sentido que ellos no vean
no vean todo ese ejército de Faraón. ¿Por qué? Porque era un ejército de hombres bien armados, un ejército de élite, caballería bien preparada, amados hermanos. Solamente con mirar a esos hombres, el corazón de ese pueblo podía desfallecer, su fe podía caer. Y es por eso que Dios endurece el corazón para que la gloria de Dios también se realza, para que la gloria de Dios también se vea, que Dios puede, aún en los más fuertes, en lo más rígido, en lo más duro, Dios viene y lo quebranta, Dios viene y lo domina, amados hermanos, para que uno vea que Dios pueda derribar aquellos corazones duros, aquellos corazones que están entenebrecidos, que no le creen a la palabra de Dios. Bien, y dice el versículo 5, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón, su siervo, se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? Y unció su carro y consiguió su pueblo, y tomó 600 carros escogidos de todos los carros de Egipto y los capitanes. Gloria sea el nombre del Señor. Los corazones endurecidos perdieron toda sensibilidad ante la reciente tragedia y se concentraron en lugar de ellos en la pérdida de la capacidad de los ingresos económicos que ellos dejaron ir, amados hermanos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel le producía ingresos económicos de alta economía, que la esclavitud de Israel le había proporcionado a aquellos que habían apremiado a Israel, y de irse a toda prisa, ahora se sentía impulsado y forzado nuevamente de traerlos acá. ¿Por qué? Porque sus ingresos estaban siendo derrochados, sus ingresos estaban siendo perdidos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel le trabajaba gratis, le trabajaba solamente por alimento, por comida, y por unos puercos y melones y chicharrones que la palabra de Dios nos dice ahí. Y eso era lo que el pueblo de Egipto, amados hermanos, pensaron y dijeron, no, nuestra ganancia se nos va, no es posible, tenemos que perseguirlo, tenemos que traerlo nuevamente acá hacia la presencia de Dios. Y es por eso que el versículo 9 dice, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería, carros de Faraón, su gente a caballo y todo su ejército, los alcanzaron y acampados juntos al mar, al lado de Pai Hiro, delante de Baal-Zephón. Ahí dice la palabra de Dios. Y los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Esta confianza exhibida por Israel y su partida parece en excusa, contraste en el temor que sintieron cuando se dieron cuenta de la fuerza que los perseguía, amados hermanos. ¿Quién no va a tener miedo a una fuerza élite, una fuerza de soldados que eran los mejores que ellos habían cogido para que hacer la persecución, para que ellos nuevamente vuelvan atrás? Es algo normal que el hombre tenga miedo, es algo normal que el hombre se debilite, amados hermanos. Y aun cuando Adán y Eva pecaron, Dios lo llamó y le dijo, ¿dónde estás tú? Y Adán dijo, Señor, me escondí porque tuve miedo de tu presencia. Tenemos miedo nosotros de la presencia de Dios, tenemos miedo nosotros de la ira de Dios, amados hermanos. Versículo 11 dice ahí la palabra de Dios. Dice, no había sepulcro en Egipto a la luz de la excesividad preocupación de Egipto con la muerte y los diversos rituales fúnebres y mortuorios. La amarga ironía de la pregunta de Israel exponía con cuántas facilidades habían olvidado su esclavitud y su rescate, amados hermanos. Su rescate fue algo maravilloso, que Dios extendió su mano poderosa, extendió su mano de gracia y fue restaurado y fue levantado ese pueblo de una esclavitud que ellos habían sufrido. Aparece en la actitud de no querer escuchar la palabra de Dios, de no querer hacer el llamado de la voluntad y la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían más su mente concentrada en nuevamente de volver y de regresar a Egipto, amados hermanos. Y eso es lo que nos extraña, lo que nos dice la palabra de Dios, porque aún el pueblo de Israel, viendo, amados hermanos, el milagro más extraordinario, el milagro más grande de la historia que con ellos mismos vivió, amados hermanos, el pueblo de Israel,
con ellos mismos anduvo, amados hermanos, y ellos no le creyeron a Dios. Ellos se volvieron, amados hermanos, y le dieron